Día de comité, día de la declaratoria de la independencia, hay que decirlo también, independencia del país. Nos acompaña ahora Mauricio da Rosa, economista. Yo creo que no falta nadie que ya no lo haya visto, o en la televisión, o lo haya escuchado en la radio, o haya leído algún artículo. ¿Está? Porque, y la verdad que es súper interesante, por eso te traemos. Así que bueno, un ratito vamos a conversar con él y por supuesto le haremos alguna de nuestras preguntas difíciles. Así que bueno, bienvenido. Paso por ahí más tarde. Como te sientas más cómodo. ¿Es necesario? Sí, se escucha afuera. ¿Para afuera? Sí. Bueno, sí, y ahí vamos bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esa introducción. Me parece que lo mejor es conversar un ratito, yo les cuento algunas cosas, pero me parece que lo más interesante es que podamos como intercambiar y que eso, si hay preguntas difíciles, que me las hagan, capaz que es interesante ese intercambio que creo que yo pueda como exponer acá. Así que voy a ser más bien breve. Por la duda me presento, yo soy Mauricio da Rosa, como decía la compañera, y vengo a hablar acá con tres sacos distintos. Por un lado, como frenaplista, yo soy frenaplista toda la vida, militante del Comité de Ciencias Económicas, que fundamos en 2009. Así que vengo como frenaplista y ahora contento de estar invitado en un día del comité. Aparte nunca he estado en este comité, está precioso, así que es una alegría. Vengo como por un lado con eso. Por otro lado, yo soy docente e investigador de la Universidad de la República. Trabajo hace muchos años en temas de desigualdad. Hice mis maestrías, mi doctorado sobre temas distributivos y trabajo hace un poquito más de 10 años en el IECON, que es el Instituto de Economía de la Facultad, como investigador y docente allí. Y trabajamos en particular en temas de desigualdad y con mucho énfasis en el 1%. O sea, es un tema que venimos trabajando y estudiando en un equipo que integro yo, pero que somos muchos más, hace ya muchos años. Es un tema que es un programa de investigación que tiene mucho tiempo. Y además vengo también a contarles, si quieren, si les interesa, como parte de esta comisión técnica que se armó en el marco del PCNT para empezar a dibujar con más precisión la propuesta del impuesto del 1% para financiar políticas de combate a la pobreza infantil. Así que también puedo como tirarles como alguna información como por ese lado. Así que vengo con esos tres sacos distintos. Espero que lo que salga acá sea como una combinación un poco de esas tres cosas. Muy brevemente, como para plantear el problema y ahí sí poder comenzar un intercambio con todos ustedes. Uruguay, esto lo saben bien, pero para que ordenamos solamente, Uruguay viene como arrastrando tres problemas grandes. Mucho más en realidad, pero hay tres grandes que tenemos que encarar de forma más o menos sistemática y en lo inmediato. Son el problema del crecimiento económico, y ustedes saben que Uruguay viene de 10 años de crecer muy poquito, incluso cuestionando la pandemia. Sacando ese episodio, Uruguay viene creciendo muy poquito. Hace 10 años se habla de una nueva década perdida, como fue la década de los 80. En otro momento, bueno, se habla de una nueva década perdida, de muy bajo crecimiento económico. Entonces, por un lado, tenemos un problema fiscal. ¿Sí? Uruguay tiene un déficit fiscal que es relativamente elevado, o de forma precisa, que es más elevado que creíamos que teníamos cuando asumimos el gobierno. ¿Sí? Se creía que había una situación fiscal y cuando se accedió al gobierno, nos dimos cuenta que había otra. ¿Sí? Y en tercer lugar, tenemos un problema serio, ¿sí? Serio de desigualdad. Uruguay es un país, esto es muy importante que lo podamos como establecer con claridad y decirlo en palabras claras. Uruguay tiene un problema de desigualdad. Uruguay es un país que es terriblemente desigual. ¿Sí? Somos el país relativamente menos desigual del continente, eso es cierto. Somos un país que tiene una tradición histórica de cierta integración social, eso también es cierto. Y también es cierto que Uruguay viene en un proceso de caída espectacular de la desigualdad entre 2008, 2009 y 2012-13. ¿Sí? A partir de cosas que vamos a conversar ahora, pero fundamentalmente de un conjunto de políticas públicas redistributivas muy ambiciosas, logramos bajar la desigualdad de forma dramática entre 2008 y 2013. Entonces, yo creo que en tres elementos, insisto, que somos un país relativamente menos desigual que otros de la región, que tenemos una tradición como igualitarista muy fuerte, asociada al vallismo, y además que, como resultado de las políticas públicas que desplegamos en los primeros gobiernos frenamplistas, hubo una caída muy dramática de la desigualdad. Creo que tenemos como una idea generalizada que somos un país que está más o menos bien en la desigualdad, que
hay problemitas, pero que no estamos tan mal. Y en realidad sí. Uruguay tiene un problema serio de desigualdad que se expresa muy, digamos, dramáticamente se manifiesta con la pobreza infantil en particular, como el tema que ha estado más en la agenda, ¿sí? Pero la pobreza infantil es una manifestación de un problema más estructural que tiene Uruguay de desigualdad, ¿sí? Esto lo saben menos ustedes, pero esta cosa de que no es que hay niños pobres, hay niños que viven en hogares pobres. O sea, de la misma forma que hay pobreza infantil porque hay pobreza porque hay desigualdad. No es que Uruguay tenga un problema de pobreza y un problema de desigualdad. Uruguay tiene un problema de pobreza porque tiene un problema de desigualdad, ¿no? Esto lo podemos hablar muchísimo rato. Yo creo que en otras audiencias esto es explicarlo más. A ustedes no se les puede explicar esto, que la pobreza es una manifestación de la distribución inequitativa de ingresos, de patrimonio, pero también de otras cosas, ¿no? Es un fenómeno multidimensional muy común. Entonces Uruguay tiene estos tres problemas: crecimiento económico, déficit fiscal y desigualdad, ¿sí? Son tres problemas muy serios que tenemos que ver cómo atender. Y acá entra esto un poco de esta iniciativa del impuesto de 1% del 1%, ¿sí? Que muy brevemente, y justo una compañera me preguntaba, esto surge un poco de un artículo académico, un artículo puramente académico que hicimos con un colega del Instituto de Economía y Señales, porque estamos acá salpistas en Facultad de Economía, con Joan Vilá, que es otro doctor en Economía, que hacemos un trabajo que era para Uruguay, pero también para Chile, Colombia y México, ¿sí? Un poco a raíz de la discusión que había en el mundo y en América Latina, y cuando Lula agarró la presidencia del G20 la impulsó muy fuertemente, de pensar en un impuesto a los ricos en América Latina, ¿sí? Y es increíble, pero sabíamos muy poco sobre qué esperar de un impuesto de esta naturaleza. O sea, ¿cuánto podría recaudar un impuesto a los ricos, al 1%, para poner un número, ¿no?, provisorio? ¿Qué efectos distributivos podía tener ese impuesto? No lo sabíamos. Entonces, con Joan hicimos ese estudio para estos 4 países, que eran los 4 países para los que teníamos suficientes datos como para poder hacer una estimación razonable, que eran, insisto, Uruguay, Chile, Colombia y México. Y ahí daba aquello de que, en el caso uruguayo en particular, un impuesto de 1% al 1% más rico recaudaría algo así como un 1% del PIB, ¿no? Ahí surge ese número, que después es el número que de alguna forma toma el PIB-CNT y agarra este vuelo en la discusión pública. Este impuesto, como lo planteó, en particular no como estaba en el artículo original, pero sí como lo planteaba PIB-CNT, sería un impuesto para recaudar esta cantidad de recursos, que es una cantidad muy sustantiva, ¿no? Cuando uno habla de un punto del PIB, ya cuando uno habla en puntos del PIB es porque está hablando de mucha plata, siempre, por definición. Acá estamos hablando de casi 800 millones de dólares, ¿sí? Es una cantidad de dinero muy sustantiva, que puesta al servicio de políticas públicas de combate a la pobreza, realmente permitiría mover la aguja, ¿sí? Y acá un apunte que quiero hacer que es muy importante antes de empezar sobre el impuesto, y es que Uruguay tiene una experiencia muy grande en políticas de combate a la pobreza infantil, ¿sí?, a la pobreza general. El fenómeno de la pobreza es un fenómeno que es multidimensional por definición, ¿sí? Es muy complejo, es económico, pero también es social, es político, cultural, tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la salud, con una cantidad de dimensiones, ¿sí? También con el ingreso que las personas tienen, también con el patrimonio que las personas tienen en su poder. Las políticas públicas, ¿sí?, en Uruguay son muy efectivas para bajar, o han sido muy efectivas para bajar la pobreza, en particular la pobreza infantil. Y hay una política muy claramente, que es la de transferencias monetarias, ¿sí?, que es una política que ha sido muy castigada en el discurso público, de forma muy injusta además. Uruguay, y lo hizo el Frente Amplio, ¿no? Uruguay montó un sistema de transferencias monetarias muy potente, ¿sí? Nosotros hoy tenemos a la mitad de los niños y adolescentes cubiertos por una transferencia monetaria directa. Si reciben directamente una transferencia por parte del Estado, la mitad, ¿no? Si uno le suma a eso las deducciones por hijo y IRPF, que es una forma de transferencia monetaria, solamente que no les pedimos nada a cambio, pero son una declaración jurada, pero también es una transferencia monetaria que se le da llegamos al 80% de los menores, ¿sí? Uruguay ya hoy tiene al 80% de los menores cubiertos por alguna transferencia monetaria directa. Estas transferencias son muy potentes, tienen mucho poder de fuego para bajar la pobreza, incluso hasta, o sea, una protección mecánica, ¿sí? Si uno transfiere ingresos, realmente muchos hogares pasan, superan el umbral de la línea de pobreza, y eso hace que la pobreza monetaria se reduzca. Pero además tienen efectos que son muy grandes. En particular, está ampliamente documentado cómo mejoran indicadores de, por ejemplo, el peso al nacer de los niños cuando se dan embarazadas, el peso al nacer de los niños se incrementa sustantivamente. Hay efectos de todo tipo en cognición, en alimentación, en resultados de salud para los niños chiquitos,
Pero además, esto es una cosa que sabemos hace menos tiempo, hay unos artículos académicos muy buenos que lo han mostrado, incluso para el caso uruguayo. Hay un economista uruguayo que se doctoró en Estados Unidos, se llama Matías Jacobaso, que ahora el tipo es tan bueno, se llevó un instituto finlandés de élite a trabajar allá. El tipo hizo un artículo sobre el plan de emergencia, ¿no? En Uruguay. Y agarró, en esencia agarró como a niños y niñas muy parecidos, que en 2005, 2006 eran casi idénticos, ¿sí? Pero que a algunos les tocó el ingreso ciudadano y a otros no. Y lo siguió en el tiempo, lo siguió como 20 años, ¿sí? Y lo que encuentra es alucinante, lo que encuentra es que el efecto de las transferencias monetarias cuando esos niños eran muy chiquititos, ¿sí? Sobre todo las niñas, era visible aún 20 o 25 años después, ¿sí? ¿Y cómo era visible? Bueno, por ejemplo, las niñas, en particular las niñas, que cuando eran adolescentes estaban más tiempo en el liceo, su primer trabajo era antes, con mejores ingresos, y sobre todo postergaban la edad que tenía el primer hijo, ¿sí? Con todo el efecto como cascada muy potente que tenía a lo largo de sus vidas más adelante. Entonces, lo que sabemos de las transferencias monetarias incluso, ¿tá? Es que tienen efectos muy potentes en el corto plazo, pero además son efectos que son duraderos, persistentes, ¿sí? Y que además se pagan solos. Toda la evidencia académica internacional que tenemos, que es muy abundante, ¿sí? Es realmente abrumadora, muestra que son políticas que tienen un rendimiento económico altísimo, ¿sí? Altísimo. O sea, cada peso que uno pone vuelve multiplicado por 7, por 8, por 9, y en general son políticas que se pagan solas en el mediano plazo, ¿sí? Nosotros ya lo sabemos. Voy a esto porque a veces el discurso parece como que no supiéramos qué hacer para bajar la pobreza, y sí sabemos, ¿sí? Acá solamente puse el ejemplo de transferencias. Uno con un punto del PIB, con políticas públicas de combate a la pobreza, si uno es una combinación de transferencias monetarias con políticas de empleo, con políticas de cuidados, por ejemplo, con solo ese trío así de políticas, uno realmente puede mover la aguja, ¿sí? Se puede mover la aguja y puede tener efectos sustantivos en el corto plazo en materia de pobreza infantil, por ejemplo. O sea, no es una quimera esto. Uruguay está en condiciones de dar un salto importante. Y ahora, digamos, solamente con el tema de transferencias, para seguir hablando de esto, si uno pusiera un punto del PIB en transferencias monetarias, y no es que lo esté sugiriendo, ¿no? Yo, si tuviera un punto del PIB haría otras cosas, pero para ordenar ideas, para entender la magnitud de esto, si uno pone un punto del PIB en transferencias, la pobreza infantil baja a la mitad o menos. Mañana. ¿No? Mañana. La pobreza monetaria, ¿no? Mañana. Es una reducción muy sustantiva, o sea, no estamos hablando de una cosita como chiquita del margen, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que las políticas públicas de combate a la pobreza son efectivas, son potentes, sabemos qué hacer, ¿sí? Pero son políticas que en todos los casos necesitan muchos recursos. Hacer una política de cuidados como la gente requiere de muchos recursos. Una política de empleo ambiciosa, realmente ambiciosa, implica muchos recursos. Las transferencias monetarias implican muchos recursos. A lo que voy con esto es que esto no se trata de hacer un ajuste en el margen, como un poco más de articulación de políticas, que se coordinen más los ministerios. Eso está todo muy bien, pero no es suficiente. Se requiere una cantidad de recursos muy sustantiva, porque el problema que tenemos adelante es muy grande. Tenemos un tercio de los menores por debajo de la línea de pobreza. Un tercio, una tercera parte. O sea, no hay estrategia de desarrollo posible, ninguna, con un tercio de chiquilines naciendo en hogares pobres. Además, ahora que nacen cada vez menos, nacen 30.000 niños por año. Hasta hace 10 años nacían 45.000 más o menos. Ahora nacen 30.000 niños por año. De los 30.000 que nacen, 10.000 nacen en hogares pobres. Es un suicidio colectivo que estamos... no hay apuesta posible así, ¿verdad? No hay especie ninguna que podamos desplegar que tenga sentido en este contexto. Entonces, acá viene esta idea del impuesto del 1% y quiero como explicar acá la racionalidad de esto. Y acá quiero ser cuidadoso porque, no, digamos, a nadie se le escapa que es una discusión en la interna de Frente Amplio, ¿no? Entonces, me gustaría tan ordenadamente como pueda y tan cuidadosamente como pueda, como contarles la discusión que hay, más allá de mi postura. La idea es mi postura, pero también contar la discusión, porque me parece importante para poder entender el debate, ¿sí? El gobierno obviamente está preocupado por el crecimiento económico, por el déficit fiscal y por la desigualdad. O sea, esto es evidente, ¿sí? Acá no estamos hablando de que haya compañeros y compañeras que no estén preocupados por esto, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta del gobierno? ¿Cuál es la lógica de trabajo por la que están entrando esto? Dicen, bueno, tuvimos crecimiento económico, nosotros tenemos que crecer, y con el crecimiento económico vamos a financiar, ¿sí? Vamos a lograr financiar políticas que nos permitan bajar la pobreza y la desigualdad. Esa es la cuenta, ¿sí? El crecimiento económico es muy bueno porque permite que, obviamente, que se creen empleos, si uno es afortunado, que crezcan los ingresos de los hogares más pobres, pero además, como el Estado uruguayo, y acá así con una única cuenta,
como el Estado uruguayo pesa aproximadamente un tercio de la economía, un tercio de la economía es el Estado, ¿sí? Aproximadamente, yo crezco al 3%, yo crezco todos los 3 puntos, de cada 3% que yo crezco, 1% lo hago de caja para mí, ¿cierto? O sea, un 1% del PIB todos los años lo hago de caja para poder hacer políticas públicas. Entonces, el gobierno plantea, bueno, crezcamos, intentamos crecer rápidamente, y el crecimiento mismo va a ser caja y nos va a permitir hacer políticas públicas de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Es una apuesta que tiene mucho poder de fuego, ¿sí? Cuando yo les decía, ¿no? Cuando Uruguay en el periodo 2008-2012 logró bajar su desigualdad de forma muy dramática, lo hizo apoyado por el crecimiento económico. Porque la apuesta que se logró allí fue con crecimiento económico combinado con transferencias monetarias a los hogares más pobres, consejo de salarios, incrementos sustantivos al salario mínimo y al mismo tiempo IRPF, lo que se logró fue como, yo hago con las manos, perdón, como que todos los ingresos crecieran, pero crecieran mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres. Entonces, todos crecían, pero crecían más rápido estos, y las brechas entre unos y otros se achicaban. Esa fue la jugada 2008-2012, así que yo la desigualdad. Todos crecían, pero crecían mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres, ¿no? Esta es un poco la apuesta que al volver a lograr el crecimiento económico para financiar políticas que permitan reducir en particular la pobreza y la pobreza infantil. Esa fue la prioridad del gobierno. La gran pregunta que está acá, como que nos tiene como desvelados, es ¿qué pasa si no crecemos? ¿O qué pasa si no crecemos lo suficiente? ¿Sí? Porque claro, si no crecemos lo suficiente y no tenemos ningún tipo de idea para desplegar, no hay dónde hacer caja ni dónde lograr los recursos para abatir justamente la pobreza, ¿no? Esa es como la preocupación. Y no es una preocupación menor. Recuerden que el último periodo de nuestro gobierno, de la FA, ¿sí? Fue exactamente este escenario. Nos quedamos sin crecimiento económico, como se el boom de los commodities, nos quedamos sin crecimiento y no teníamos ideas, no sabíamos qué más hacer que no fuera apoyado en el crecimiento económico para bajar la pobreza y la desigualdad. Y la pobreza y la desigualdad que habían caído, como les dije, espectacularmente, hasta 2013 se plancharon. Porque si uno no hace políticas deliberadas para bajar la pobreza y la desigualdad, la pobreza y la desigualdad no baja. Estamos en un escenario muy parecido hoy, donde potencialmente hay muy bajo crecimiento económico y no hay ninguna idea adicional desplegada para qué podemos hacer para abatir la pobreza y la desigualdad. Y acá entra el tema del impuesto del 1%. Un impuesto del patrimonio del 1% más rico de la población uruguaya, ¿sí? Que les decía poder recaudar algo así como 1% del PIB. Solo para ordenar ideas y como aclarar algunas cosas que siempre surgen en la discusión. Por las estimaciones que tenemos, sabemos aproximadamente que el umbral para entrar al 1% es $1 millón de patrimonio, ¿sí? $1 millón. Eso es para ingresar al 1%. Una característica muy importante para esta discusión es que dentro del 1% más rico de la población hay individuos que tienen 1 millón, pero rápidamente uno ve individuos de 2 millones, 5 millones, 10, 20, 50, 100, 500 y hasta más de 1.000 millones de dólares de patrimonio, ¿sí? El 1% es muy desigual al interno, ¿no? Cuando la discusión a veces nos concentramos en el $1 millón, decimos, una persona con $1 millón es rica, pero no es súper rica, ¿no? Y bueno, pues, lo podemos discutir. Para Uruguay es rica esa persona, pero se puede discutir, porque es cierto, $1 millón no es Elon Musk, ¿no? Es una persona con $1 millón, ¿no? Pero recordemos que Uruguay tiene personas con 50, con 100, con 500 millones de dólares, con más de... Hay 2 uruguayos en la lista de Forbes que tienen 1.100 millones de dólares cada uno a su nombre, y hay más que no cotizan en bolsa en Estados Unidos, pero que tienen más de 1.000 millones de patrimonio. Es una cantidad de recursos muy sustantiva, por eso cuando uno pone un impuesto sobre ese patrimonio, el potencial de recaudación es muy grande, ¿sí? Porque hay una cantidad de recursos realmente muy grande allí. Entonces, un impuesto al patrimonio de personas físicas podría recaudar mucho. Acá hay un par de apuntes. En primer lugar, porque esto se ha discutido también un poco y me parece que mal en el debate público. 2 cosas. Uno, esto se puede hacer, en principio, simplemente modificando el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Hay como un debate sobre si es un nuevo impuesto o una... No, Uruguay ya tiene un impuesto al patrimonio de personas físicas que grava a los individuos con una tasa de 0,1%, muy bajita, una tasa muy baja, y lo pagan muy pocas personas y solamente grava algunos activos, en particular los inmuebles, ¿sí? Las casas, los apartamentos. Si uno modifica este impuesto al patrimonio, eleva las tasas y hace que grave conjuntos activos, ¿sí? Uno puede recaudar muchísimo dinero modificando el impuesto que ya existe. Esto es muy importante.
Y lo segundo, eso se discute mucho, se dice, bueno, cuando uno pone impuesto al patrimonio, en realidad la gente lo que va a hacer es tomar decisiones para evadir el impuesto, ¿sí? Para no pagarlo. Lo va a llevar a un paraíso fiscal, lo va a ocultar de alguna manera, ¿sí? Y eso es cierto, los agentes económicos responden así. Pero acá no estamos ciegos, o sea, acá hay muchísima evidencia, muchos estudios que ya han trabajado sobre esto. Hay trabajos muy buenos para todo el mundo. Hay un trabajo muy reciente para Colombia, que es un país latinoamericano, que además tiene a Panamá, que es un paraíso fiscal al lado, que es un país que está bastante complicado para tributar un impuesto de esta naturaleza. Hay un artículo académico publicado en una de las mejores revistas del mundo el año pasado. Estamos hablando de evidencia muy reciente, que dice que cuando ellos modificaron el impuesto al patrimonio, efectivamente las personas, los ricos, reaccionaron, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Como el impuesto se calcula sobre el patrimonio neto, ¿no? Lo que mis activos menos mis deudas, lo que hacían es declarar menos activos de los que tenían, inflar las deudas para que parezca que tengan menos activo neto, y además usaban masivamente a Panamá como país fiscal, ¿no? ¿Cuánto se perdió de recaudación por todos estos efectos juntos? ¿Cuánto? 20%. ¿Sí? De la recaudación potencial, recaudaron el 80%, le decían, ¿sí? O sea, perdieron un 20% de recaudación por esto. Un 20%. No un 50%, no un 80%, no un 95%. El 20% perdieron. O sea, un impuesto así puede, aunque los agentes respondan evadiendo y eludiendo el impuesto, uno puede recaudar. O sea, técnicamente es más que viable recaudar. Ahora, la pregunta del millón, ya voy con el corazón del debate ahora, no es si evaden o no evaden el impuesto, o si uno puede recaudar o no, es qué efecto tiene eso sobre el crecimiento económico. Y acá voy como al nudo, ¿sí? Porque uno puede decir, y es un planteo razonable, está bien, yo estoy jugando, apostando a crecer, y con el crecimiento económico financiar políticas para bajar la pobreza infantil y la desigualdad. ¿Sí? Si vos pones un impuesto por apurarte, digamos, pones un impuesto para hacer caja y hacer políticas hoy, capaz que terminás matando a la gallina de los huevos de oro, y si vos terminás como obstruyendo las posibilidades de crecimiento económico, terminás complicando, te das un tiro en el pie. ¿Sí? Esa es como la preocupación. Que vos por modificar el impuesto al patrimonio, obstruyes las posibilidades de crecimiento económico y te mates la estrategia, digamos. ¿Se entiende el punto? Sí. La discusión cuál es. Y ese pero es un pero muy razonable, ¿no? Insisto, si mi apuesta como gobierno es crecer y con el crecimiento redistribuir, y yo meto un impuesto que puede pegarle bajo la línea de flotación a esa estrategia, es un problema, ¿no? Entonces, acá viene el punto central, y es, ¿qué sabemos sobre este tipo de impuestos y el efecto que tiene sobre el crecimiento económico? ¿No? Porque de vuelta, no estamos a ciegas con todo esto. Hay toneladas de evidencia acumulada sobre esto. Y acá, ¿me quedas? Con esto ya voy cerrando, pero quiero ser muy claro con esto. La economía es una disciplina que se ha movido muchísimo. Cuando digo la economía me refiero ni siquiera a la economía heterodoxa, ¿no? A la ortodoxia, lo que llamamos el mainstream de la economía, ¿no? Como la economía dura, ¿tá? Las mejores revistas del mundo, mejores publicaciones, de las mejores universidades, ¿tá? ¿Qué decían hace 30 años? Decían, los impuestos son distorsivos, alteran las decisiones económicas y son inequívocamente perjudiciales para el crecimiento económico. Eso decía hace 30 años, eso decía la teoría económica hace 30 años y la evidencia empírica disponible hace 30 años. ¿No? Decía eso. En particular el impuesto como el impuesto al capital, al patrimonio, horrible, rompe la economía. ¿No? Eso es lo que decía hace 30 años. Había un cambio muy grande en los últimos 30 años, yo diría que acelerado además en los últimos 4 o 5 años en términos de producción académica. Hoy, ¿qué dice la literatura? Lo que dice es, ni teóricamente, ni empíricamente, es para nada evidente que un impuesto, los impuestos en general, sean malos para el crecimiento económico. En particular, los impuestos al patrimonio de las personas físicas, como estamos hablando, no tienen por qué, ¿sí? No tienen por qué generar un perjuicio sustantivo para la actividad económica. En general, las estimaciones lo que muestran es, cuando hay estimaciones, muestran que si hay un efecto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre el crecimiento, es de 0,0 algo. ¿Sí? Son efectos moderados, muy modestos, sobre el crecimiento económico. ¿Sí? Y acá quiero ser muy claro con esto y por favor no me malinterpreten.
la literatura económica no dice, desde ningún punto de vista, que uno pueda hacer lo que quiera, que uno puede salir a poner impuestos locamente y esperar que no pase nada. No, obviamente, uno puede hacer desastres si sale como un loco a poner impuestos a lo que sea. Ahora, tampoco dice, esto quiero ser muy claro, no es una ley escrita en piedra que cualquier impuesto, cualquier acción redistributiva vaya a romper la maquinita de crecimiento económico. O sea, uno puede instrumentar un impuesto de patrimonio de esta naturaleza sin efectos grandes sobre el crecimiento económico, sin que eso te impacte negativamente en tu agenda de crecimiento económico. Este impuesto, si uno toca, por ejemplo, el IRAE o otros impuestos, ahí sí, ahí la evidencia es más dudosa. Ahí dice, bueno, ojo con esto. Pero este impuesto, el impuesto del patrimonio de las personas físicas, en general, no se encuentran efectos grandes, ¿tá?, sobre la actividad económica. Y con esto cierro. Y esto solamente considerando el impuesto. Yo te decía temprano, ¿no? Las políticas de infancia son justas, esencialmente justas, esta es la razón de primer orden, pero además son muy potentes económicamente. Uno, cada peso que ponen ahí vuelve multiplicado por 7, por 8, por 9. Está documentadísimo. Está el premio Nobel de Economía, James Heckman, ganó el Nobel, entre otras cosas, por esto, ¿sí? Por documentar, por encontrar evidencia de este retorno altísimo de las políticas de infancia. La combinación de un impuesto que tiene efectos muy modestos sobre el crecimiento económico para financiar políticas que son muy potentes desde el punto de vista no solo de la justicia, sino del crecimiento económico, esa combinación difícilmente uno puede argumentar que es mala para el crecimiento. O sea, esa acción redistributiva, poner un impuesto al 1% para financiar políticas de infancia, el resultado neto de eso, de un perjuicio modesto por un beneficio gigante, es probablemente muy bueno, no solamente para la justicia, no solamente para el problema de desigualdad que nos conmueve, digamos, desde el punto de vista ético, sino también para el crecimiento económico. Es una acción que es muy inteligente. Entonces, algo es que incluso si uno tiene una preocupación exclusiva por el crecimiento económico, esta es una política que no es fácilmente descartable desde el punto de vista técnico, ¿sí? Porque, insisto, la evidencia es bastante clara en el sentido de que no sabemos, que no necesariamente tiene que ser el caso, que depende mucho del diseño, de cuál es el efecto de los impuestos de este tipo sobre el crecimiento económico, en simultáneo con evidencia abrumadora del efecto positivo sobre la vida de las personas y sobre las economías de las políticas de infancia. Yo creo que este es el debate, ¿sí? Así está ubicado. Me parece que lo más importante, y con esto cierro esta primera intervención, es que, digamos, estamos hablando de, por lo menos, de las cosas correctas. Más allá de lo que pasa con el impuesto, o lo que pasa con la discusión. La discusión es la correcta, ¿sí? Estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de pobreza y de riqueza al mismo tiempo, ¿sí? Estamos hablando del 1% y del precio de niños pobres en una misma discusión, y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué esa discusión correcta? Acá no tengo por qué explicarlo, pero, digamos, la desigualdad es un problema para las economías, es un problema para nuestro desarrollo futuro, pero es un problema ético. Entonces, esta discusión, todo lo que quiero transmitir es, técnicamente acá no hay nada que sea insalvable. Todo esto técnicamente se resuelve, o sea, no hay nada que sea una locura, que sea un delirio sesentista. Esto está amparado por la mejor evidencia disponible de 2024, 2025, ¿sí? La de ayer. Esto es el frontera de conocimiento, ¿no? La discusión acá es política, es exclusivamente política, es ideológica, es ética, y creo que haríamos bien en ubicarla en ese terreno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vi que hay unos cuantos que levantaron la mano. Rosa, ¿quién más? Enrique. Ahí Lea. estaban con anotaciones. Fernando. Carlos, Fiorina. Bueno, son un montón. Breve la pregunta, ¿querés escucharlos a todos y después respondés? Y anoto, sí. Agarra el teléfono para anotar. Dale, buenísimo. Bueno, más o menos, y breves, porfa. Dale, Rosa. Sí, Si querés el micrófono. No, creo que me oyen bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Yo lo que me pregunto es que apostar al crecimiento económico, si no es similar a lo que sentimos tantos años de que crezca la torta para repartir. Entonces, somos un gobierno que tiene que hacer las cosas con cambios. ¿Vamos a seguir sosteniendo eso? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar que crezca la situación económica cuando sabemos que es dependiente de lo internacional, de lo que está pasando en el mundo y que está todo muy complicado? Entonces, si tenemos una idea de aplicación inmediata que redunda en beneficios
Me parece que no es una instancia que pueda descartarse así nomás y que además daría una solución inmediata y no esperar a ver qué es lo que pasa si la torta crece. Nada más. Bien, muchas gracias. Enrique. Al respecto de tener un poco más de insumos para esta discusión, que creo que es lo más importante, más allá del desarrollo académico, que tiene muchísimo valor, por supuesto, no lo vamos a negar. Desde afuera no. Sí, ¿qué evidencia empírica tenemos? O sea, ¿dónde se ha practicado este tipo de impuestos, más allá de Colombia, que fue la única referencia que existe, para poder, digamos, tener, digamos, más allá del aval académico, un aval empírico? Y la otra cosa, digo, ya que aprovecho para estar acá, digo, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista exclusivamente técnico, ¿cómo lo ves tú esto? Te acercás que no escuchan la nota. ¿Sí? Ah, ¿te había visto antes? Buena. ¿Quién? No, era aquel Fernando. Ah, perdón. Bueno, Armando. Sí, tres preguntas bien cortitas. En la reforma tributaria de 2007 del Frente Amplio, pauperizó el impuesto al patrimonio, ¿no? Desde, creo que era un 0,7% y ahora quedó figurativo en los efectos estadísticos. En segundo lugar, ¿cómo tú dijiste que si tuvieras el 1% lo aplicarías de otra manera? ¿Qué quiere decir con eso? Bien. Bueno, capaz que tiene muchas ideas. Disculpame, lo mío es bien cortito. Dale. Quiero agregar algo a la pregunta de Bien. la compañera. Capaz que es una cosa que es muy global, pero yo me cuestiono porque escucho otros discursos, no soy un especialista en el tema, pero sobre las teorías de decrecimiento. Escuché 100 veces la palabra crecimiento ahora y me pregunto hasta dónde es posible crecer. Eso es una pregunta que capaz que atañe más a la globalidad, pero bueno. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura internacional diferente, muy diferente. Un estudio que salió ahora, en estos días de CEPAL, el pronóstico es que el promedio de América Latina de crecimiento económico es 2%, Uruguay hasta está en cierta ventaja, le pronostican un 2,8%, o sea que expectativa de crecimiento económico no podemos tener mucha. 1,8 te firmo. 2,8. Te firmo allá. Decía, ¿no? El pronóstico de CEPAL. Y yo vengo con una experiencia, trabajé en combate en el plan en Brasil, 20 años, trabajé en todo el gobierno del PT, y plan Hambre Cero y el plan Brasil sin miseria. Y lo que yo percibo aquí, que me preocupa en términos generales, es que trabajamos las políticas públicas muy compartimentales y sin un trabajo interministerial. Porque a mí, sinceramente, yo escucho el tema de la pobreza infantil, creo que es algo que nos tiene que doler, es ético, concuerdo contigo, pero tenemos que trabajar con los hogares y tenemos que trabajar con la inclusión, nosotros le llamábamos en la época socioproductiva, y eso yo no lo veo como la fortaleza, porque la transferencia, y te lo digo por experiencia en Brasil, solo transferencia no funcionaba. Y otra cosa que se me fue ahora, que recién dijeron, Brasil aplicó y puso un impuesto de 2%. Sí, 100 millonarios, creo que es. Sí. Gracias. Ahora sí. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar acá. Primero que nada, sabemos que es un día de mucha demanda, así que imagino que hace algunas cuantas vueltas quedan. A ver, el tema que tú bien planteabas, yo hablo de militante de base, el crecimiento económico. Venimos escuchando hablar del crecimiento económico desde el retorno a la democracia,
del primer gobierno de Sanguinetti, que lo decía, hay que hacer crecer la torta para que después derrame. Y el crecimiento económico depende directamente, en mi opinión, de hasta dónde estamos dispuestos a romper estructuras históricas en países como el nuestro, que es un país que se rige bajo el sistema capitalista. Lo mismo sucede con el tema del 1%. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde está el gobierno del Frente Amplio? Porque yo creo que tener una idea clara de hasta dónde estamos dispuestos, las bases, a romper esas estructuras, cuando desde el gobierno y desde el Ministerio de Economía, frente a situaciones planteadas por el PICNT, en mi opinión absolutamente justas, como el plebiscito por la seguridad social y como el tema del 1%, se apuran a oponerse, pero además hacen comentarios el propio ministro. Y no es para que tú hagas te hagas de comentarista del ministro. No. La pregunta concreta sobre este punto es esta. El ministro dijo en un programa televisivo que aquellos economistas, muy pocos, y se sonrió, que apoyaban el plebiscito de la seguridad social, y me imagino que tienen una posición parecida con lo del 1%, eran extravagantes e irrelevantes en el contexto nacional e internacional. Me queda claro que no es tu caso, ni extravagante ni irrelevante. Y no pretendo que tú hagas comentarios del ministro, lo vuelvo a repetir. Pero, ¿qué opinás? ¿Qué opinás de el camino que se debe tomar para romper con esos esquemas tan rígidos y tan desideologizantes? Gracias. Bueno, creo que era el último. No, yo quería hacer una pregunta. Ah, bien. Hola, bueno, Mauricio, ya estuvimos hablando, pero Carolina, me presento de aquí de 19 de junio. Hay dos cosas que tú no mencionaste y que a mí me parece que está bueno hacerlo, porque nos da insumos para después defenderlo en la militancia, que es, capaz que tenemos que cambiar ese chip que nos han puesto en la cabeza de impuesto y a dónde queremos llevar ese impuesto, y que yo te pregunté y ustedes están trabajando en la forma de blindar lo que se recoge para que vayas seguro a la pobreza infantil, ¿no? Y después, otra cosa que a mí me gustaría que lo comentaras, yo ya te lo escuché, tú mencionaste al pasar el 1% es muy heterogéneo, pero yo te escuché y sé que lo tienen estudiado, el 1 millón es el umbral, y dentro de ese 1% hay más, el porcentaje es mayor, lejos de 1 millón. No sé si me explico, hay gente con mucho dinero que está lejos del millón. El millón sería el umbral. Eso para que nos quede como insumo, pero lo que más me interesa es lo del tema de blindar, porque tenemos la ley de garantía para la infancia que necesita financiamiento, y ahora tenemos una legisladora hablando de creación del comisionado parlamentario para la infancia. Digo, son como ideas que si no tenemos recursos estamos fritos, ¿no? Bueno, el compañero tiene que ir al comité de 28 de noviembre. Sí, sí. No, simplemente ¿cuánto significaría esto dentro del presupuesto para infancia? No sé si tenés el dato. Micrófono, vale, que no escuchan. ¿Cuánto aumentaría y cuánto nos estaríamos en alguna medida ahorrando? En presupuesto, la segunda es más difícil cuando nos ahorraríamos, porque implica una cosa más como pues efecto en largo plazo. Pero para ordenar ideas, hoy solo en transferencias monetarias se gasta medio punto de PIB, más o menos.
O sea, poner un punto más en eso, solamente para poner como referencia, habría que explicarlas. El presupuesto de infancia es mucho también, trae no todo el educación inicial, hay cosas de salud, o sea, es como calcular el presupuesto de infancia es más complicado. Hay políticas de vivienda que también impactan en infancia, entonces es como difícil, pero si uno piensa en protección social, sobre transferencias, por ejemplo, ahí estamos hablando de medio punto del PIB. Son puntos. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Así? Dale. Gracias por las preguntas. Creo que hay unas cosas que se pueden como agrupar, así que voy a intentar hacerlo de la mejor forma que pueda. Y voy a dejar para el final la de la valoración política, que me preguntaba un compañero. No, eras tú, la valoración política, la voy a dejar para el final. Primero, con la teoría del derrame, y en general sobre el tema de crecimiento, que hubo varias preguntas. Y cuento que ser muy cuidadoso. Yo creo que el gobierno no hace un planteo que uno pueda asimilar a la teoría del derrame. En el sentido de que la teoría del derrame es una cosa muy específica que implica esta fe irrestricta en el crecimiento económico, y que el crecimiento económico automáticamente y eventualmente genera que ingresos suficientes para que los hogares pobres levanten, ¿no? Esa cosa como de la marea que levanta todos los botes, ¿sí? Eso es la teoría del derrame en su versión más cruda, y yo creo que ese no es el planteo del gobierno. Porque el gobierno tiene una apuesta muy clara al crecimiento económico, pero ese crecimiento económico está puesto al servicio del financiamiento de políticas públicas que puedan impactar rápidamente y como sustantivas sobre la pobreza. Esa es la apuesta del gobierno, ¿no? Sí les reconozco, yo lo he escrito además, que sí hay una cosa como de secuencia que es parecida a la teoría del derrame, porque uno necesita primero crecer para después poder hacer políticas públicas, y en ese sentido sí tiene una cosa como que secuencialmente nos recuerda por cómo los hechos se concatenan, nos recuerda a la teoría del derrame. Pero yo creo que hay que ser cuidadosos en no decir que esto es teoría del derrame porque no lo es, porque el crecimiento económico es una apuesta al crecimiento económico, pero al servicio de políticas redistributivas. Ahora, un compañero me decía, y me llama la atención que haber quedado en este lugar, porque claro, uno quiere ser cuidadoso y yo quiero hacer el planteo adecuado con respecto al crecimiento económico. Yo no creo que el crecimiento económico, yo personalmente, sea una bala de plata, ¿sí? Y de hecho creo que el mundo en su conjunto, y aparte de todas las predicciones a nivel agregado van hacia ese lado, vamos hacia un siglo XXI que es un siglo de menor crecimiento económico que otros. Tal vez en un punto, afortunadamente, porque los límites ambientales del planeta ya dan la pauta de que esto no va a poder seguir así mucho tiempo, es una especie como de fuga hacia adelante que tiene que frenar, ¿sí? Uruguay es un país pobre, entonces necesita crecer todavía para achicar un poco la brecha, pero creo que hay que pensar como hacemos a la idea de que el crecimiento económico no va a volver a ser como un momento creíble que podía ser de crecer a tasas del 6, 7, 8, 9% por año. Eso no creo que vaya a pasar nunca más, ¿sí? Si pasa por un periodo muy corto de tiempo por alguna razón extraordinaria, pero esto no va a ser la regla, ¿sí? Por eso las políticas redistributivas son importantes, porque en un punto vamos a tener que pensar en cómo hacer políticas para beneficiar a los hogares que están más embromados con muy poquito, ¿sí? Y que sea una cosa parecida a un juego suma cero, en que para que unos ganen, otros tienen que perder. Eso va a empezar a pasar, eso va a tensionar políticamente y socialmente a nuestra sociedad, y hay que empezar a esa idea, ¿no? Que no todos son un crecimiento económico. Entonces, las dos cosas, ¿sí? Esto no es teoría del derrame, no lo es, pero creo que tenemos que empezar a discutir en términos de, bueno, imaginar políticas, imaginar escenarios con bajo crecimiento, porque esto no va a ser la regla. Si el crecimiento económico no es una bala de plata y no podemos esperar milagros de eso en lo que queda del siglo XXI. Creo que esa es la definición fuerte. Me preguntaba un compañero sobre dónde se había aplicado esto. Hay mucha experiencia de impuesto de patrimonio en el mundo. Hoy actualmente los países que tienen impuesto de patrimonio así, como que cubra todos los activos de forma así completa y con tasas parecidas a estas, estamos hablando de Colombia, España, Suiza y Noruega son los países que tienen impuestos de este tipo. Noruega de hecho subió la tasa a 1,1 en 2022 y le fue muy bien. Otros países, todos los de la OCDE, tienen algún tipo de impuesto de patrimonio que a veces no graban todos los activos, pero sí una buena parte. Tiene Inglaterra, tiene Francia, que graba agresivamente los activos inmobiliarios, tiene Italia, que graba agresivamente los activos financieros, ¿sí? En general, toda la OCDE y Europa en particular tiene impuesto de patrimonio, no es una rareza esto.
en absoluto, desde el punto de vista como de la aplicación en el mundo. Y de hecho, lo que se está promoviendo ahora es que se incremente. El Banco Mundial sacó un informe para América Latina el año pasado, 2024, que se llama Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento económico. Ese es el título, donde dice que América Latina tiene que avanzar en el patrimonio. Lo dice la OCDE, lo dice el G20, lo dice hasta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional, en el marco de la pandemia, sugirió a los países de América Latina que introdujeran impuestos al patrimonio. Ellos hacían transitorios para financiar políticas de combate al desastre social que se asoció a la pandemia. Pero el Fondo Monetario, o sea, esto, y yendo a la pregunta de la extravagancia de los economistas, claramente esto no es un tema de economistas extravagantes, o sea, lo dicen, insisto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no es una cosa que sea un delirio de algunos. Así que eso es la experiencia. Después hubo un par de preguntas sobre qué hacer con el 1% y sobre las políticas a los hogares. Yo creo que ahí hay un... Cualquier paquete de políticas de combate a la pobreza tiene que tener por lo menos 3 elementos grandes, que son transferencias, empleo y cuidados, ¿sí? Sin esas tres son como digamos, la unidad básica. Sin eso no tenemos nada que hacer porque las transferencias monetarias son muy efectivas, son muy rápidas, pero no son suficientes, ¿no? Pero sí son muy efectivas porque lo que hacen sobre todo es que tienen un rol como estabilizador de los ingresos, ¿sí? Es muy poquita plata, pero es la única plata con la que los hogares cuentan seguro. Entonces pueden planificar mínimamente su consumo y esto es un rol muy importante. Y subirlas, como sobre todo con la suba sustantiva, tiene impactos en calidad de alimentos, hay mucha evidencia sobre esto, sobre el rol que cumplen las transferencias, pero no alcanzan solamente con transferencias. Hay que hacer política de empleo, que tiene que ser política de empleo protegido, o sea, hay que ir a emplear a la gente. Porque ahí, recuerden cuando Uruguay crecía, cuando estamos con la economía recalentada, ¿no? 2010, 2011, que veníamos creciendo rapidísimo, tenemos un desempleo del 6 y pico %. O sea, no vamos a crecer más rápido que eso. Hay un grupo de gente muy grande en Uruguay que si no se hacen políticas de empleo protegido muy agresivas, no lo vamos a lograr como incorporar. Entonces, políticas de empleo y políticas de cuidado, porque muchos hogares pobres son hogares monoparentales con cultura femenina, que si no resolvemos cómo cuidar a los gurises mientras la mujer va a trabajar, no hay política de empleo que valga. Entonces, transferencia, cuidados y empleo son un núcleo ahí que es clave, que con un punto del PIB uno puede hacer un paquete así que sea muy potente. Yo le agregaría eso vivienda, que es el gran tema, digamos, que también son políticas muy caras, pero que tiene que estar allí. Y a los hogares sí, el acompañamiento, todas las políticas de cercanía del MIDES, hay una riquísima experiencia de cómo Jóvenes en Red, de Uruguay Crece Contigo, todas esas políticas de acompañamiento fueron muy potentes, pero lo que hacían los equipos, ¿cómo? Infamilia. Todo lo de Infamilia, sí, sí, con Julio Bango, yo me acuerdo del periodo estaba. Son políticas muy potentes, que eran muy efectivas, pero que los equipos nos decían, y todas las evaluaciones de impacto que tenemos mostraron con claridad, es que si uno nos acompaña con materialidad, si el equipo va y te acompaña y te dice, ¿no? te ayuda en todo, pero no tiene un mango para darte, para acompañar ese acompañamiento, no son efectivas. Y esto lo hacían los equipos que estaban ahí en territorio. Decían, o sea, les caemos a los hogares, los ayudamos, les arrimamos las herramientas del Estado, pero si no tenemos nada con qué darles una mano de inmediato, tiene muy poco poder de fuego. Así que yo creo que por ahí iría con el qué hacer. Y el trabajo con los hogares. Yo respondí. Y asociado a esto, lo del blindaje del impuesto, hay mecanismos para, si uno quiere asegurar que este impuesto vaya a políticas de infancia, hay muchos mecanismos que uno puede emplear. Ahí en la Comisión Técnica del Presidente hay abogados que están como pensando en esto. Yo creo que igual el planteo es más político, es decir, bueno, este es el objetivo, este es el instrumento. Después se pueden buscar formas legales para blindar esto, pero me parece que no es el punto. Hoy creo que la discusión es, bueno, plantear el debate en términos de desigualdad, y yo creo que ahí ya con eso ya logramos como avanzar un montón, incluso independientemente de cómo hacer para blindar jurídicamente los fondos. Puede ser a través de la ley de Lustenberg, puede ser con el fondo de infancia, que creo que el gobierno pasado. Hay como múltiples mecanismos que uno puede ahí ensayar, pero no hay nada de esto que sea insalvable, de vuelta. Si uno quiere que esos recursos lleguen a la primera infancia, hay formas múltiples para asegurar que eso suceda. Creo que la discusión ahora es como más política, si es lo que queremos hacer o no. Y después, finalmente, sobre sobre la reforma de 2007,
y el 1% en general. Y acá me quiero tener un segundo. La reforma 2007, nuestra reforma tributaria, lo que hizo fue al impuesto del patrimonio imponerle como un calendario de defunción, ¿sí? Las tasas que eran más altas, se puso un calendario como de caída como paulatina hasta llegar al 0,1 que tiene hoy, ¿sí? Eso fue deliberado. ¿Por qué? Porque como se grababan las rentas por capital, o sea, los ingresos por capital, se decidió no ir sobre el patrimonio de los individuos, ¿no? Eso fue una decisión del momento, 2007, basado como en una cantidad de consideraciones que eran como de uso común en ese momento, que ya no son tan claras hoy. Y esa fue como la apuesta que hizo el gobierno, ¿sí? En aquel momento. ¿Qué pasa con esto, con el impuesto del patrimonio y su calendario de función y que hoy no tengamos? Hoy Uruguay no tiene ningún instrumento, no tenemos ningún instrumento para incidir sobre la desigualdad patrimonial, ¿no? Si yo quiero incidir sobre la desigualdad de ingresos, en Uruguay yo tengo herramientas, ¿no? Yo digo, el Gini de ingresos, ¿no?, es muy alto, la desigualdad de ingresos, de salarios, jubilaciones, ingresos por capital, es muy alta. Yo tengo las transferencias monetarias, tengo el salario mínimo, tengo los consejos de salarios, ¿sí? Yo con eso puedo como ir moldeando los ingresos, sobre todo de los hogares más pobres, y tengo el IRPF y el IAS, que yo si lo toco eso, puedo como moldear la desigualdad de ingresos en Uruguay. Yo quiero trabajar sobre la desigualdad patrimonial, no tengo ningún instrumento, no tengo nada, sobre el patrimonio, no sobre las casas, los apartamentos, las tierras, las empresas, activos financieros, yo sobre eso no tengo nada para usar. Entonces, introducir un impuesto del patrimonio de esta naturaleza, mejor dicho, modificar el impuesto del patrimonio de personas físicas para que opere sobre la desigualdad patrimonial, es importante porque nos permitiría tener un instrumento para actuar sobre esa desigualdad patrimonial. Y una punta acá, esto es clave para entender por qué eso tiene sentido hoy. Yo le dije hoy temprano, ¿no? La desigualdad cayó espectacularmente entre 2008 y 2013. Todo lo que hemos podido investigar muestra lo siguiente: esto es una cosa que pasó en Uruguay y pasó en América Latina. La desigualdad en ese periodo cayó mucho porque el 99% de nosotros y nosotras se hizo relativamente más igualitario, ¿sí? Nos volvimos como más parecidos entre el 99%. Y por eso la desigualdad cayó. Pero el 1% en ese periodo, incluso cuando la desigualdad caía, el 1% estuvo intacto, ¿sí? Muy estable, muy planchadito. ¿Por qué? Porque uno de los instrumentos más importantes que tuvimos para moderar la desigualdad de ingresos era el IRPF, ¿sí?, que opera fundamentalmente sobre los ingresos laborales, no sobre el capital. En el 1% es el único lugar de toda la distribución del ingreso, ¿sí?, donde los ingresos por capital son los que predominan, ¿sí? Allí no hay ingresos por trabajo, o sea, mejor dicho, hay, sí, son altos, pero lo que predomina, la plata grande realmente, está en los ingresos por capital y está metida en ese 1%. Y tiene que ver con el patrimonio que tienen estos hogares, que es lo que les redunda en estos ingresos por capital tan elevados. Entonces, pensando no solo como una fuente de financiamiento para las políticas de combate a la pobreza infantil, pensado como una reforma de la reforma, tiene mucho sentido pensar el impuesto del patrimonio al 1%. ¿Por qué? Porque son los dos puntos que quedaron como pendientes de la reforma 2007. Primero, nos quedamos sin ninguna herramienta para alterar la desigualdad patrimonial, esto le permitiría jugar en ese terreno, y además actuaría sobre el único grupo de población que estuvo relativamente inafectado por la reforma 2007, que es el 1%. ¿Por qué? Porque el 1%, y con esto, el 1% es un bicho distinto, es un objeto de estudio diferente de otras. ¿Sí? En el 1% hay mucho más ingreso y mucho más patrimonio que en el grupo que está inmediatamente antes, ¿sí? O sea, hay dos mundos sobre la desigualdad. Está el 99%, que es muy desigual, ¿no?, que tiene peones rurales y abogados adentro, mucha desigualdad, pero no tiene que ver con la desigualdad que hay en relación al 1%. El 1% es como un objeto distinto, ¿sí? Tienen mucho más ingresos, estamos hablando de individuos con ingresos mensuales con un umbral de $9.000, $10.000 por mes, pero ahí para arriba, 20, 30, 50, hay individuos con 100, $200.000 mensuales de ingreso, o sea, ingresos muy elevados realmente. Los patrimonios son de 1 millón, 5, 10, 50, 100, 1.000 millones, ¿sí? Pero además son distintos en todo lo que se imaginen, son casi todos varones, cuanto más arriba uno va, más mujeres hay, se imaginarán. Cuanto más arriba uno llega, menos probabilidad de caer. Tiene como mucha persistencia allá arriba, o sea, hay gente que llega allá arriba después ya no cae, queda ahí arriba. Tienen aparte percepciones sobre el funcionamiento de la sociedad que son muy distintas a las del resto, creen mucho más fervientemente en la meritocracia y creen mucho menos en el Estado, eso está como lo tenemos documentado también. Y además, y esto es lo más importante,
la fuente de sus ingresos es distinta. Ellos ahí tienen ingresos por capital. En el 99% de abajo casi no hay ingresos por capital. Hay alguno que puede tener un plazo fijo, o un apartamento que alquile, recibe algún alquiler ahí, pero es chiquitaje. El capital, los ingresos por capital están en el 1% y en particular están en el 0,1% más ricos, ¿sí? Están todos arriba. Entonces, por eso, una reforma de esta naturaleza, pensada como reforma de la reforma, tiene sentido, o sea, no es un descuelgue, ¿sí? Eso estaba en agenda, por eso está en el programa de Frente Amplio esto. Porque estaba en agenda, porque lo teníamos recontra en agenda. Porque era cantado que una segunda vuelta de reforma tributaria tenía que incluir esto. Era como, si a mí me decían, antes de empezar todo esto, ¿qué es lo cantado que hay que hacer primero, mañana? Bueno, el impuesto de patrimonio, modificarlo para que grave más del 1%. Era de cajón, ¿no? Entonces todo esto tiene como ese sentido. Y cierro con la valoración como más política de esto, ¿no? Yo creo que, digamos, políticamente estamos embretados porque hay un compromiso de subir impuestos, que en realidad ya están subiendo impuestos, otros impuestos que están subiendo, así que ese compromiso está como, digamos, afortunadamente estamos dejando un poco de lado, porque también había otros compromisos de campaña, ¿sí? El Frente se comprometió a bajar la pobreza infantil. O sea, nosotros no podemos terminar este periodo de gobierno, o sea, no puede llegar al 2029 con el mismo nivel de pobreza infantil que teníamos en 2024. No, eso no puede pasar, ¿tá? Y tampoco puede bajar medio punto o un punto. Tenemos que terminar este periodo con un cambio sustantivo en materia de condiciones de vida de la población. Políticamente, digo, más allá de lo ético, más allá de hacerlo porque está bien, eso es lo que es importante, hay que hacerlo porque está bien y punto, ¿no? Pero políticamente, no podemos entregar el país con iguales condiciones de privación material que como lo que conseguimos en los hogares pobres. Eso no está bien, no se puede, ¿no? No se puede porque está mal, pero además no se puede porque políticamente es un suicidio. O sea, si las izquierdas, esto es, lo vemos en todo el continente, si las izquierdas no logran dar respuestas claras, materiales, ¿no?, tangibles a los hogares que están más embromados, nos va a comer la derecha, pero así, pero pasado mañana. Es como entregar el, así, ¿vieron eso cuando se decía una ciudad se declara ciudad abierta? Es como que los precios pueden entrar, no importa. Es como declarar, bueno, abrimos las puertas, vengan, o sea, hagan lo que quieran, porque en realidad si no logramos dar respuesta a la ciudadanía, sobre todo a los que estamos embromados, es un, digamos... Dejamos de ser izquierda. Dejamos de ser izquierda y es un suicidio político. Entonces yo no digo que la apuesta del gobierno actual vaya a ser eso, pero me parece que hay margen, sin romper nada, para ser un poco más ambiciosos y dar respuestas de forma más inmediata a las poblaciones que están más informadas. Yo creo que deberíamos hacerlo. Esa es mi relación política. No hay política neoliberal como no hay razones para... ¿Dónde podemos jugar? Yo creo que podemos. O sea, yo creo que de hecho podríamos. Claro, hay que estar dispuesto a ir contra intereses que ya están muy arraigados, pero creo que esta discusión es buena, porque por lo menos estamos hablando de ellos. O sea, ¿hace cuánto que no hablamos de ricos en Uruguay? A nivel, o sea, socialmente, ¿no? Que se discutan los programas de televisión. Sí, Uruguay tiene personas que tienen 500 millones de patrimonio, que salga López Mena y Lestido a defenderse. Me parece que es una discusión saludable, más allá de lo que pasa con el impuesto. Y eso políticamente ya es algo. Y creo que por ahí es discutir esto y empezar a asumir que no hay leyes que estén en piedra sobre cuestiones tributarias, que podemos hablar de impuestos, que podemos hablar de desigualdad, que podemos hablar de ricos, que está bien, porque somos el Frente Amplio, porque está a la izquierda, y para esto vinimos, por esto somos. Entonces me parece que desde el punto de vista político, digamos, yo no tengo ninguna duda que es por acá donde hay que avanzar. Toda mi estrategia y lo que creo que puedo contribuir a este debate es decir, esta es una discusión política, es técnica en una cosa, en lo más chiquito, en realidad la discusión esencial es política, es ideológica, es ética. Técnicamente todos los problemas que pueden haber con esto son salvables, los podemos arreglar, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitir. Son complicados, hay que hacerlo con cuidado, una reforma tributaria no se puede hacer de hoy para mañana, esto hay que estudiarlo un año entero, un año y medio, una comisión técnica potente, hacer los planes, evaluar alternativas, ser muy cuidadosos, consultoría, o sea, hay que hacerlo bien, como hacemos las cosas en Uruguay y en el Frente Amplio, con cuidado, con cariño, pues se puede. Mi mensaje es que no es una locura, es una decisión que es política.